Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos por primera vez en esta temporada un vídeo de la previa hablando de los primeros partidos que se disputan en las principales ligas europeas, aunque, como veréis más adelante, no todas regresan esta semana y algunas que la semana que viene. Pero bueno, además de eso, también hablaremos un poquito de la Supercopa de Europa que se jugó ayer la final entre el PSG y Tottenham. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Exactamente, por fin, después de un verano lleno de, rumores de fichajes, partidos de pretemporada y muchas cosas que no nos interesan tanto como el fútbol en sí, volvemos a la rutina habitual. Vamos a tener ahora partidos prácticamente pues cada semana hasta junio, que llega la final de la Champions, empieza una nueva temporada, empieza con ilusión y empezó con la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Tottenham, un partido en el que, yo creo que a pesar del resultado final, vamos a comentarlo, ¿no? Quedaron 2-2, luego ganó el Paris Saint-Germain en penaltis 3-2 o 4-3. 4-3, ¿no? Si no me equivoco. No. 4-3. Sí, 4-3. Sí, creo. Pero bueno, a pesar del resultado que ganó el Paris Saint-Germain y que consiguió ya 5 títulos en lo que va de temporada, de año, creo que podríamos estar de acuerdo en la gran mayoría si decimos que quizá las sensaciones en el Tottenham fueron mejores que las del conjunto parisino. Sobre todo viniendo de qué venía uno y de qué venía otro. Es verdad que el Paris Saint-Germain cayó ante el Chelsea, ya como que bajó un poco el hype con ellos, pero aún así venían de ganar un triplete, mientras que el Tottenham hizo una temporada muy complicada de empeorar en la Premier League, rozando el descenso, de no ser por 3 equipos que hicieron muy pocos puntos y hubiesen bajado. Y luego salvaron la temporada en la Europa League, pero fue, yo creo, fue una temporada muy rara para ellos. Han cambiado de entrenador, hubo polémica con eso, pero la primera prueba ha sido contra uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y creo que han sacado una buena nota. Sí, de hecho ya lo vimos en su momento que firmaron una de las peores actuaciones que hemos visto en una final de Europa League. O sea, fue un partido que si nadie lo hubiera visto, pues se hubiera quedado igual. Y yo creo que plantó bastante bien cara, excepto que ya con un nuevo entrenador. Pero aún así, teniendo en cuenta todos los ingredientes que podemos tener sobre la mesa, yo creo que nos sorprendió para bien. Aunque también es evidente que hay que comentar que el PSG es cierto que no ha tenido una preparación justamente también como la mayoría de equipos del Mundial de Clubes que han llegado lejos, porque precisamente han tenido poco tiempo para prepararlo, han tenido ahí que hacer vacaciones, tal. Así que más o menos por esa parte se puede entender, pero sí que la verdad que es sorprendente que el Tottenham estuvo literalmente a poquitos minutos, si no es ahí por el último caos que se dio ahí con los cambios, que luego mete Kangin y un golazo ahí pegado contra el palo y luego ahí ya con los nervios en el cuerpo ya te acaban empatando, pero yo la verdad creo que al menos el Tottenham esta temporada sí que tiene más cartas positivas que las que puede tener el año pasado. Al menos han conseguido plantarle cara al campeón de Europa, ¿no? Exacto, es que de hecho yo creo que es un partido que en condiciones normales el Tottenham gana 9 de casi cada 10 veces. O sea, yo creo que fue superior durante los primeros 70-75 minutos. Es verdad que no generando muchísimo peligro ni haciendo un juego precioso. De hecho, prácticamente todo el peligro que hicieron vino de jugadas a balón parado, que oye, no es lo más bonito, pero es parte del juego y si te hacen daño ahí, pues te hacen daño ahí. Y estuvieron muy bien, los 2 goles vienen de eso y además hay un par de ocasiones más que al final no acaban entrando, un par de buenas para el Chevalier, por cierto, que hizo un debut me extraño, ¿no? Porque paró el penalti, pero luego el segundo gol estuvo flojo. Pero volviendo al Tottenham, creo que es un partido eso, que joder, eres casi 70-80 minutos mejor que el mejor equipo del mundo la temporada pasada. Es verdad que, como decías tú, el Paris Saint-Germain decía en la retransmisión, que me parece que llevan una semana entrenando, que es evidentemente poquísimo, y que además en un equipo como el Paris Saint-Germain, que el año pasado dominó no solo por su juego, sino también porque el nivel físico era el mejor del mundo, seguramente también, no pararon de correr en todo el partido, de presionar. Visteis a Dembélé, como no había presionado en su vida así, era impresionante, era casi la tónica habitual con todos los jugadores y eso. Y es verdad que, claro, cuando le quitas ese tono físico al equipo más físico quizá de todo el planeta, pues parece que se les notó mucho más cansados ayer que lo que vimos la temporada pasada, pero aún así consigue la victoria. Creo que hubo algunas luces, es verdad que por ejemplo Kvaratskhelia, Doué estuvieron muy, muy apagados, Vitinha también lo hizo muy bien, Sar sobre él, Barcola estuvo un poco más fino y Dembélé se acabó llevando el MVP, aunque es verdad que hasta el minuto, hasta que no empieza a remontar el Paris Saint-Germain, no empieza a activarse mucho. La primera parte vino muy atrás a recibir porque prácticamente el Paris Saint-Germain no estaba haciendo ningún daño arriba y era el único puesto donde podía recibir el balón más o menos solo. Ahí hay que darle mérito al Tottenham por eso. Y luego en la segunda parte sí que, el centro en el segundo gol es espectacular y a partir de ese minuto, lo que decías, cuando entra Kangin Lee más o menos, que mete otro golazo por cierto y que fue otro de los más destacados,
Sí que empiezan a activarse un poquito más. El Tottenham dejó de hacer lo que estaba haciendo bien antes, ¿no? Dejó de presionar un poco tan arriba, dejó de molestar a los jugadores en el centro del campo del PSG, dejó de estar tan cerca de los extremos, a los que les ganaron prácticamente todos los duelos. Y claro, a partir de eso, cuando dejas al Paris Saint-Germain jugar un poco más cómodo, pues es fácil que un equipo con tantos recursos y tanto talento te haga daño. Claro, y a priori lo podríamos entender porque te ves con 2 goles de ventaja y a lo mejor sí que comprendes un poco más lo que siempre comentamos de voy a meterme un poquito atrás, aunque claro, el partidazo que estaban haciendo lo estaban firmando sobre todo con esa presión que tú comentabas, que dejaban muy poquito espacio para pensar a los futbolistas del PSG, entonces es difícil de entender, supongo que si hubiera salido bien, nadie le diría nada al entrenador por supuesto, pero yo creo que si hubiera seguido con ese planteamiento bastante valiente, yo creo que le hubiera salido bien, porque es que hasta el momento es verdad que ya luego en la segunda parte del PSG sí que pudo generar más jugadas de ataque, pero no tenían esa claridad que, como comentabas, también han tenido en otras fases de la anterior temporada. Entonces, yo creo que si hubieran aguantado un poquito mejor, evidentemente tampoco hace falta que tener un grado para decirlo, pero sí que es al final una pena porque es que es eso, son goles en 85 y 93, cuando ya prácticamente lo tenías y tenías que mantener más o menos el guión que estabas manteniendo pues a lo largo de casi todo el partido. Exacto. En resumen, creo que hemos tenido un inicio de temporada bastante interesante, bastante prometedor. Ya comentábamos en los vídeos de fichajes que pintaba una temporada muy buena. El principio, perdón, ha sido pues lo que esperábamos y ahora vamos a comentar el inicio de las ligas, que es bueno, quizá la competición más interesante de todas, ¿no? La más constante, la que vamos a ver durante todas las semanas, durante los próximos 8 o 9 meses. Y bueno, vamos a empezar como siempre por la Liga Española, que empieza, bueno, como todas las que vamos a comentar este mismo viernes, si no me equivoco. Y tenemos un Girona Rayo Vallecano, Villarreal Real Oviedo, Mallorca Fútbol Club Barcelona, Deportivo Alavés Levante, Valencia Real Sociedad, Celta Getafe, Athletic Club Sevilla, buen partido, Español Atlético de Madrid, Elche Betis y Real Madrid Osasuna. El último partido, por cierto, que se va a jugar, si no me equivoco, el martes, debido a que, bueno, como lo mismo que el Paris Saint-Germain, el Madrid llegó lejos en el Mundial de Clubes y, bueno, pues han intentado, de hecho empezaron a entrenar hace una semana o así, el otro día tuvieron el primer amistoso ante el Tidal y, pues para darles un poco más de rodaje, que me parece justo, sinceramente, pues les dejan el partido un poco más tarde. Sentido totalmente comprensible porque es eso mismo. Han jugado solo un amistoso y creo porque lo encontraron así en el calendario, pero creo que tampoco lo tenían muy planificado. Así que hay que ver también, pues eso, cómo afecta a los equipos como el Madrid. El Atlético, a ver, cayó en fase de grupos, pero también jugó el Mundial de Clubes. Así que es algo a tener en cuenta porque es un desgaste que quieras o no te acaba afectando también en esta temporada. Así que hay que seguirlos de cerca. Y luego me gustaría comentar esto que has dicho del Athletic Club Sevilla, que es un partidazo. Creo que no he leído mal, que el Sevilla tiene a 13 jugadores inscritos solamente ahora mismo. Y claro, esto es, bueno, una cosa que está pasando en toda la liga. Creo que quedan como 50 y pico fichajes por inscribir o algunos más. Y yo creo que esto es pues una absoluta locura porque es que hay plantillas que, en este caso, creo que por ejemplo en segunda el Levante tiene a 3 inscritos. O sea, es una 6, barbaridad. creo ya. 6 ya, bueno, al menos han conseguido ya inscribir al doble, pero es que esto es algo a tener en cuenta porque hay equipos, no solo en Liga Hypermotion, también en la Liga, que tienen bastantes jugadores por inscribir. Incluso el Barça creo que justamente hoy podría inscribir a Joan García, pero todavía faltan Rashford, Ronnie Badji, o sea, hay que estar muy pendientes y ya luego ya de centrarse en el fútbol, porque claro, si no fuera poco concentrarse en el fútbol, tienes que tener a los jugadores inscritos, ¿no? Sí, y en general, sí, la verdad que, bueno, es que yo justo estaba leyendo esto que comentabas tú antes de empezar a grabar el vídeo, por eso he dicho lo del Levante. O sea, ayer eran 3, me parece que esta mañana ya son 6 o algo así, o por la noche lo han inscrito de alguna manera. Pero bueno, ya hablando solo del fútbol en sí, esperando que todos los equipos puedan contar con el máximo de jugadores posibles, importantes, en sus respectivos partidos, creo que es una primera jornada bastante interesante. Para empezar, pues el Barça va al campo del Mallorca, que es un estadio que el año pasado se le dio bien, pero, por ejemplo, si no me equivoco, el Real Madrid fue la primera jornada y pinchó para empezar. Luego tenemos el Madrid propio contra los Osasuna, que creo que es otro partido interesante. Los Osasuna es un equipo que el año pasado estuvo varias jornadas en puestos europeos o cerca de ellos. Español Atlético de Madrid es un partido también interesante. Siempre hay duelos bastante buenos entre ellos dos los últimos años y es una prueba de fuego también para ver cómo el Atlético está, ¿no? Después de tantos fichajes, a ver cómo empieza la liga, porque siempre es este cuento de que, bueno, queremos aspirar al título, pero el año pasado se acabaron quedando cortos a pesar de los fichajes. Veremos si este año pueden competir con Barça y Madrid, aunque yo, como siempre digo, creo que Barça y Madrid en cuanto a plantilla están todavía un paso por encima. Y luego el Athletic Club Sevilla, con esto que decías tú del Sevilla, que esperemos que pueda tener a todos sus jugadores disponibles,
creo que quizá el partido más interesante de la jornada puede ser. El Valencia-Real Sociedad también mola bastante y, por supuesto, eso estoy interesado de ver a los nuevos equipos, ¿no?, de en primera división, el Oviedo, el Elche y el... no lo encuentro. Se ha escondido, ¿no? No encuentro el otro. El Levante, coño. No lo veía. Ahora, Sí. Que bueno, evidentemente, pues es verdad, justo habíamos hablado antes del Levante, que tiene muy pocos jugadores en plantilla, pero bueno, quiero pensar yo que para el sábado, que creo es el día que juegan, podrán contar con mínimo 15 tíos, que aún así sigue siendo lamentable la situación, no por parte del Levante, sino porque son muchos equipos en la liga que tienen este problema, y mientras en el otro lado, en la Premier, ves que un equipo recién ascendido como el Sunderland se ha gastado 150 millones en fichajes, con lo cual es un contraste que pues quizá hay que valorar un poco, ¿no?, cómo se gestiona la liga y cómo se gestiona otra. Pero bueno, en general yo creo que una primera jornada bastante decente, veremos. Al final, claro, primera jornada no hemos visto a los equipos en acción, prácticamente no podemos valorar nada, no podemos sacar favoritos, quitándolos, ¿no?, Barça, Madrid, Atlético, que se supone que van a estar arriba. Lo demás, pues veremos cómo acaba pasando, veremos, porque el año pasado ahí tuvimos muchas sorpresas, ¿no? Tuvimos el Rayo, el Celta bastante arriba, Villarreal en la Champions, por ejemplo, que bueno, se esperaba que iba a tener una buena temporada, y veremos quién nos da las sorpresas de temporada, cómo está bueno, la lucha por el título, cómo está el descenso. Creo que pinta bastante bien, la verdad. sí, además que ya sabemos que esto, temporada a temporada, nos enseña que siempre hay sorpresas, por mucho que a simple vista tú veas esto y digas, vale, pues yo veo a este más favorito, tal, luego pueden acabar habiendo dinámicas, que es lo que siempre decimos, que no te llegas a esperar del todo, pero en principio yo creo que ha sido pues una primera jornada bastante buena con los partidos que tenemos por delante. Es cierto que a lo mejor digo esto y luego nos fumamos de 0 goles en algunos partidos, pero bueno, yo si no recuerdo mal, la temporada pasada, en la primera jornada, marcaron todos los equipos menos el Español, algo así, era un dato así que si se vuelve a repetir y vemos bastantes goles, pues ya igualmente estaré agradecido. Pero sí, yo creo que sobre todo a lo mejor la tarea más difícil en esta primera jornada sería para la Real Sociedad, que claro, visitar Mestalla además que se ha reforzado también en este mercado, y mira que es raro porque ya veríamos la deriva con la directiva actual, pues yo creo que puede ser Valencia un equipo que pueda dar bastante guerra esta temporada. Además ya con Corberán, desde que llegó la segunda mitad de la temporada pasada, lo hizo bastante bien. Así que hay que ver ahora si le han traído esos mejores jugadores, a ver qué puede hacer, porque la verdad que tengo bastantes ganas de verlo. Y además también juegan contra la Real, que como ya también comentamos la temporada pasada, nos dejaba muchas dudas, ha habido el cambio de entrenador, jugadores que se han ido, otros que han llegado porque no se espera mucho de ellos, a lo mejor también son un poquito el underdog, ¿no?, de esta liga, porque yo sinceramente ahora mismo no veo muy claro cuál sería su posición al acabar la liga. Correcto, bueno, sí que es un equipo que hace un par de temporadas le estaba ganando al Inter de Milán en la Champions League, un equipo que ha llegado este año a la final y que muchos creían que era el mejor del mundo en un momento de la temporada, y que ahora, pues sí, entre eso que decías tú, entre el cambio de proyecto con el entrenador, muchos jugadores claves que se han ido en los últimos años, ¿no? Ya no solo Zubimendi este año, sino Merino el año pasado, y bueno, yéndote más atrás, ¿no?, los Odegaard, Isaac, David Silva. Es un proyecto que cada vez se va como diluyendo un poquito, en el que solo queda Oyarzábal y bueno, varios de los centrales, pero los grandes jugadores que están destacando se van yendo, con lo cual veremos, porque es un equipo que, claro, prácticamente todos los años se esperaba de ellos que bueno, entrasen en Europa, incluso Champions League. Este año yo sinceramente es el primero, después de bastante tiempo, que yo tengo un poquito de dudas. De hecho, el año pasado ya sufrieron muchísimo, pasaron por delante suyo equipos que por plantilla no deberían, y este año que todavía la plantilla es un poco más, bueno, yo creo que es peor que la del año pasado. Veremos cómo les va. Es verdad que estarán más liberados en cuanto a calendario, pero veremos si bueno, es una primera buena prueba de Valencia para ver si pues pueden este año sí que sí volver a entrar a Europa y bueno, intentar un poco una especie de reconstrucción con los chavales de la cantera, que es mucho de lo que están apostando bueno, este verano han apostado mucho por eso. Y si quieres ya pasamos a la Premier League, Inglaterra, donde bueno, tenemos también partidos bastante interesantes. Para empezar, el primero, Liverpool-Bournemouth, que es verdad que el Bournemouth ha perdido muchos jugadores importantes este verano, pero bueno, sigue siendo un equipo a tener en cuenta. Aston Villa-Newcastle es un duelo nivel Champions League. Luego Brighton-Fulham, otro partido interesante. Sunderland-West Ham, también para ver al nuevo Sunderland. El Tottenham juega en casa contra el Burnley. El Wolverhampton recibe al Manchester City, que veremos cómo le va esta temporada. Chelsea-Crystal Palace, Nottingham Forest-Brentford, Manchester United-Arsenal, otro partido muy muy bueno. Y Leeds United-Everton. Bueno, de hecho, me parece la verdad una jornada bastante mejor que la de la Liga. Y mira que la de la Liga me había gustado, pero hay un par de partidos interesantes y bueno, luego evidentemente, con la cantidad de dinero que se gastan en la Premier, prácticamente la primera jornada es muy interesante para todos los equipos porque tienes 1000 fichajes nuevos, jugadores interesantes en todas las plantillas. Así que veremos lo que pasa, porque es una temporada en la que yo creo que
con lo que han fichado Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, incluso United últimamente, pinta una de las mejores Premier Leagues, ¿no? Una de las mejores carreras por el título en los últimos años. Efectivamente, es lo que íbamos hablando en los vídeos justamente de fichajes, que esta Premier se está poniendo muy bonita, sobre todo en la lucha por el título, porque además de City, que otros años ha estado muy bien, tenemos al Liverpool, a ver qué hace el United si por fin triunfa su proyecto, Chelsea que ha ganado el Mundial, o sea, es que hay muchos alicientes para pensar que el Premier se puede competir pues a varios contendientes por el primer lugar, esperemos que así sea, porque en las últimas temporadas sí que nos ha fallado un poquito eso. Pero es que tú ves estos partidos y ya es que simplemente es otro rollo, sinceramente, comparando una cosa con la otra. Pero bueno, igualmente espero que esta primera jornada pueda haber sorpresas, pero sobre todo donde está la atención puesta es en el United Arsenal y en el Aston Villa Newcastle, que son lo que has dicho tú, partidos que si hubiera en Champions en cualquier fase, pues te lo crees porque es que son equipos, sobre todo los dos y el Arsenal, el United, bueno, últimamente ha bajado ahí un poquito el listón. Pero vamos, son partidazos 100% y también tengo ganas de ver el nuevo proyecto de Amorim. Exacto, bueno, de hecho es que hay muchos... Bueno, el Arsenal también es un verano espectacular, o sea que casi es un nuevo proyecto de todos los fichajes que han traído. Veremos el Newcastle lo que pasa con Isak, no sé si va a empezar o no, porque claro, al final parecía que iba a ir al Liverpool, se ha enfriado un poco ese tema, me parece que el vídeo ese lo hicimos hace un par de semanas ya casi, y no ha avanzado mucho el tema, con lo que veremos lo que pasa. Querían el Sesco y al final se le ha acabado quedando el Manchester United, que quizá, sí, junto al Tottenham, por lo que hemos visto en la final de la Supercopa de Europa, es el proyecto nuevo, ¿no? Por el cambio de entrenador también, más interesante de ver, ¿no? Porque son dos equipos que, bueno, la temporada pasada fue desastrosa para ambos, es verdad que ganaron uno ganó Europa League y el otro fue segundo, pero bueno, aún así me parece que quedaron 17º y 15º o algo así, no mucho mejor de visto diciendo, o sea, fue lamentable. Yo creo que tiene que ser una de las peores posiciones de ambos equipos en la Premier League en toda su historia, con lo cual, hombre, mejorar lo de la temporada pasada no es muy complicado. Para el Tottenham quizá un poco sí, porque tendrían que ganar algo, pero bueno, sobre todo para el United, y viendo que los fichajes, el precio no, pero los nombres a mí me han gustado, sinceramente, y los del Tottenham más de lo mismo, bueno, pues yo creo que su objetivo debería ser, no sé si entrar a Europa, no sé si tienen mejor plantilla que los Newcastle, Aston Villa, que son los que están entrando, ¿no?, a este nuevo Big Six, por decirlo de alguna manera, pero como mínimo competir, ¿no? Y ser vamos, como mínimo estar entre la tabla alta, ¿no? Del 10º para arriba, que yo creo que para eso tienen plantilla más que de sobras. Sí, sobre todo eso, que al menos compitan, porque a ver, una cosa es quedar, yo que sé, a lo mejor octavo, noveno, pero te quedas a 2, 3 puntos, y otra, lo que decías tú, de quedar casi último y porque había mucha diferencia de puntos, pero es que la cosa estaba muy mal, así que yo creo que es una plantilla que sí, va a estar ahí, o sea, no garantizo su presencia europea, pero que al menos esté eso a 2, 3, 5 puntos como mucho, sí que me espero, porque ya al menos han demostrado en un partido, te diré que más que de la temporada pasada. O sea, no recuerdo ahora mismo ningún partido bueno del Tottenham. Tampoco me vi todos, ¿no? Pero los más destacados sí, y nunca me llegaron a convencer de todo. Pero bueno, al final para eso se fichan nuevos entrenadores, nuevos jugadores, para cambiar dinámicas, e incluso despidieron a este Postecoglou por ganarle la Europa League. Así que eso ya te dice un poco que al menos el presidente sí que quería un cambio de aires, porque ya la cosa que veía en el campo no le gustaba. Así que es que hay tantos alicientes en esta Premier que prácticamente incluso equipos que han ascendido, que también fichan un montón, pues también hay cositas que ver en ellos. A ver si es un poco mejor que la del año pasado, porque ya sabéis que, bueno, el Liverpool se despegó muchísimo, hubo varios equipos que estuvieron por debajo del nivel que se esperaba, o sea que esperemos que este año sí que sí, como muchas de las otras ligas, pues hay una final, una carrera por el título hasta el final apretada, donde creemos que no va a pasar, es en la Liga, que es verdad que el año pasado no la comentamos demasiado, pero bueno, empieza este fin de semana también, vamos a comentarla hasta que el Paris Saint-Germain se vaya a 20 puntos del segundo y ya está. Pero bueno, tenemos para empezar Rennes Marsella, que no está mal, Lens Olympique de Lyon, también buen partido, Mónaco Le Havre, Niza Toulouse, Brest Lille, Auxerre Lorient, Angers París, Metz Estrasburgo, y el último que cierra la jornada es el Nantes contra el propio Paris Saint-Germain, para dar un poco más de descanso, como decíamos antes con el Madrid, respecto a la Supercopa de Europa incluso. Con lo cual, bueno, a ver, la Liga, el ganador prácticamente está, o sea, vamos, para que no gane el PSG debería pasar algo muy extraño. Pero bueno, aún así,
es verdad que, bueno, pues el Mónaco es interesante por los fichajes que han hecho, ¿no? Los Pogba, los Ansu Fati, que veremos si empiezan porque me parece que no han jugado en ningún partido de pretemporada. Ninguno de los dos está haciendo un plan como de recuperación un poco raro. A mí me preocupa bastante que Pogba, que lleva un año y medio sin jugar, está haciendo el mismo plan que Ansu Fati, que sí que estaba o sea, no jugaba demasiado en el Barça, pero entrenaba todos los días. Veremos lo que pasa con el tema Ansu Fati, porque al final también afecta al Barça directamente, que lo tenemos un poco más de cerca tú y yo. Y luego, bueno, es verdad que bueno, los dos primeros partidos, Lens, Lyon, Real Marsella, están bien, pueden ser interesantes. Es verdad que justo a esa hora pues habrá partidos también de la Premier League y de la Liga y que pues evidentemente quizá tiramos un poco más para allí, pero bueno, veremos lo que pasa, al menos a ver si hay alguien que se ilumine la bombilla y es capaz de seguir al PSG durante como mínimo 10 jornadas o así para tener un principio interesante. Pues bueno, como siempre decimos, es muy complicado que el Paris Saint-Germain no gane la Liga Francesa y más ahora mismo que quizás está en el mejor momento de toda su historia. Claro, sí. Si el PSG haya ganado ligas estando en momentos así que no eran los mejores en Europa, pues ahora imagínate, ¿no? Que han llegado al final del Mundial, ganan la Champions, ganan la Supercopa de Europa, o sea, lo han ganado prácticamente todo. Así que es evidente pensar que mantendrán su dominio, pero bueno, a lo mejor, no sé, siempre hay espacio para un Lille, ¿no? Que dé la sorpresa, si se despista el PSG con la Champions, quién sabe. Pero bueno, eso ya sería aventurarse mucho. Y luego comentando lo que has dicho de Ansu Fati, leí ayer que era el primer entrenamiento que completaba con el ritmo del resto de la plantilla. O sea que todo este verano ha estado entrenando lo que has dicho tú, apartado con Pogba, lo cual es sorprendente porque es que Ansu había entrenado con el Barça toda la temporada. No sé, es algo que me ha sorprendido bastante. A ver si se acaba resarciendo o no en el Mónaco, veremos. Hay que darle tiempo, pero al menos parece que estas primeras jornadas antes del parón, yo creo que no tendrá protagonismo porque, vamos, si has completado un entrenamiento con la plantilla entera, creo que no estás como para jugar mucho en el equipo, sí. Pero bueno. Y luego otra cosa que hay que ver es, pues precisamente, si equipos como también el Marsella, que en esta última temporada, pues bueno, ha quedado ahí, digamos, una Champions, tal, que puede ser un poquito un rival duro, a ver si consigue mantener el nivel, porque yo sinceramente de toda esta lista de equipos es a lo mejor el que le veo con más posibilidades, digamos, de quedar segundo. Que a ver, no es ser campeón, pero bueno, al menos yo creo que la segunda plaza la pueden luchar ahí con el Mónaco, con es casi un trofeo, sí. Sí, bueno, a ver, ser segundo en la Liga es como ganar cualquier otra competición porque al final tiene mérito, o sea, eres el mejor del resto, que no está para nada mal, pero bueno, yo creo que igualmente aquí, pues eso, la lucha por el segundo puesto sí que va a estar bastante más competida de lo que nos podemos llegar a esperar. El año pasado, de hecho, bueno, lo estoy viendo justo ahora, el Marsella fue el segundo, 65 puntos, y luego el Mónaco tuvo 61, y Niza y Lille 60, bueno, incluso el Lyon 57, Estrasburgo estuvo bien, por cierto, 57, o sea, sí que, o sea, si en el PSG, quizá la Liga Francesa sería una a tener bastante más en cuenta, sobre todo porque todo el resto de equipos están bastante igualados, sobre todo los que están en esa zona Europa, Champions, Conference League, quitando al Paris Saint-Germain, que evidentemente pues es un equipo top mundial, mientras que todos los demás son equipos que están bien, que pueden competir en Champions League. De hecho, vimos a Mónaco, por ejemplo, hacer buen papel y llegar hasta las rondas eliminatorias, pero si te tienes que comparar contra el Paris Saint-Germain, pues estás jodido. Sí, la verdad que aquí lo que podemos decir es también a ver cuántas jornadas aguanta ahí alguien cerca del PSG, porque siempre pasa que las 5 primeras sí que está muy cerca alguien, 12 puntos, pero luego llega un punto en el que se rompe definitivamente y ya pues el PSG empieza a rotar en Liga y se centra en la Champions, ¿no? Que esto también es una cosa que hemos visto. Pero bueno, a ver si ahora que hemos hecho el vídeo, pues damos ahí un poquito más de esperanzas a los equipos, ¿no? Para que puedan aguantar un poquito más esa reunión inicial del PSG. A ver si lo bajamos, sí, pero bueno, en general yo creo que tenemos una primera jornada en todo bastante interesante, tenemos muchas ganas, llevamos todo el verano desde el Mundial de Clubes con ganas de que vuelva el fútbol. Yo de hecho me he visto algún partido de la Liga Portuguesa, que empezó hace un par de semanas, si no me equivoco, para matar un poco el hambre, pero bueno, ahora sí que empieza lo bueno de verdad, empiezan las ligas grandes cada semana. Dentro de poco empezará la Champions League, Europa Conference, todo ese tema, las copas, incluso también que las primeras rondas son un poco más de trámite, empiezan a ser interesantes, hay más partidos, hay más cosas que ver, con lo cual, bueno, pues esperemos que sea una temporada buena. La temporada pasada estuvo muy bien, ya lo comentamos, y esperemos que esta sea todavía mejor. Efectivamente, si queréis estar pendientes a todo lo que sucede durante esta temporada, ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Dejad un pedazo de like que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo hacéis todavía, que no sé qué estáis haciendo, y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Además de eso, no os olvidéis
de seguirnos en nuestras redes sociales, que las tenéis en la descripción, y que son Instagram, TikTok y Twitter, donde subimos contenido pues, de los vídeos, en vídeos más cortitos, ¿no? Reels, shorts. También YouTube Shorts, por cierto, los podéis ver y dar like, que ahí nos apoyamos, nunca lo decimos, pero está bien y siempre subimos cosas. Con lo cual, bueno, eso, en general, apoyarnos, nos dais un like y nos ayudáis muchísimo, como ya sabéis. Efectivamente. Y con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.